¿Cómo nos aproximamos para analizar? La interfaz, buscando una definición rápida y aplicable, diríamos que es el espacio de interacción. Si uno hace una instalación, es el espacio de interacción, ¿qué es eso? Es una interfaz. ¿Para qué la hace la interfaz? Es puramente funcional, o se busca, diría Jacobson, una función poética. Sobre eso ya hay todo un recorrido, empezó con el videoarte, las instalaciones, en Italia está el grupo de Estudio Azzurro, que ya en una época de Estudio Azzurro, en un grupo de los 80 que hacía videoarte. Después de los 90 los empezaron a llamar, cuando hacía una exposición o algo, ellos les daban la última sala, hicieron una instalación interactiva. Y ya ahora los llaman para hacer todo el museo, toda la exposición, basándose con fenómenos de interacción, proyecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es una gran interfaz. Si después es artístico o no, bueno, eso se lo dejamos a Carrón. Me preocupa mucho el proyecto. Sí, perdón. Bueno, recién hablaban un poquito mencionaban la ideología y el análisis. Y me gustaría saber qué opinas vos o cómo se podría analizar lo que es la ideología, o más que la ideología, cómo funciona la hegemonía, o si se podría analizar el funcionamiento hegemónico en los medios nuevos, digamos, o en redes sociales, o en unos medios que no son unidireccionales, sino que hay un intercambio permanente. Sí, varias cosas. Primero la interfaz. La interfaz es un dispositivo político, totalmente ideológico. El diseñador decide lo que uno puede hacer y lo que no puede hacer. En un software, en una botella o en una web. Eso que en la web navegamos libremente. Mentira. Probá donde te pone un clic, donde te hace un enlace. Los enlaces son políticos. Yo hago una web sobre arte y puedo decidir si hago un link al MoMA, al Museo de Arte o no. Los videojuegos, no, un videojuego laberíntico, uno navega donde quiere. Mentira. A menos que sea un programador lo pueda hackear, vos vas donde quiere el programador. Y vas a pasar de nivel, si completaste el primer nivel vas a pasar al segundo, si no, no. A menos que uno, ahí estaba la acción revolucionaria del hacker de romper el juego. Mi hijo Lucas se hizo famoso, porque tiene 13 años, en una charla en Rosario hicimos un diálogo. Y claro, tiene 13 años, en la escuela le dan la computadora, el netbook, los padres pagamos la mitad. Y tienen prohibido entrar a Facebook, hay un sistema para bloquear Facebook dentro de la escuela, y los chicos ya aprendieron a hackearlo. Claro, ahí tenés interfaces políticas, y podríamos aplicar a... Estaba en el auto cuando nos llegábamos el otro día, sí, sí. El nene. Hay estrategias de diseño y táctica de resistencia al diseño también, o contraestrategias. Acá tienen 50 entradas, ¿no? A 50 entradas por año, creo, los chicos que tienen las nuevas netbooks. Y también me comentaba un chico de 16 que le había sacado dispositivos para que no le limitaran las entradas. Sí, no sé, pero al final lo hacen. Hecha la ley, y respecto a yo creo que un fenómeno interesante. Obviamente el modelo de análisis ideológico de los años 60 superado, la semiología misma, la semiótica lo superó, sin abandonar una postura crítica. Yo creo que esto, buscando el mito, lo connotado, ya creí más en su época, lo había criticado todo eso, como que hay que profundizar un poco más, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la semiótica y de los procesos más de interpretación, yo creo que lo nuevo que incorporan los medios es una cosa que pasa con la televisión y cuando la televisión continúa en las redes, ¿no? Antes, o sea, ¿qué dice la teoría de Eco? Uno lee un libro, ve una película y crea mundos posibles, hipótesis. El asesino es fulanito. Uno sigue leyendo, viendo la película y dice, no, ese mundo no, vamos a crear otro mundo donde el asesino es otro, ¿no? En una novela policial, por ejemplo. Eso era un proceso individual y Eco lo analizaba en los años 70, 80, a partir de la ciencia cognitiva de esa época, los modelos mentales. Hoy yo creo que eso es un proceso colectivo, la construcción de mundos posibles, la construcción de hipótesis. O sea, terminaba un capítulo de Perdido y a los 2 minutos estaba todo el mundo en la web discutiendo cómo seguía eso, qué había pasado, qué había... O sea, esa interpretación que antes era totalmente individual se ha convertido en un fenómeno de discusión colaborativo. Yo creo que ahí eso introduce un elemento interesante en lo que es la cuestión ideológica. Rompemos esta idea de que la ideología estaba en el mensaje, que Barthes no dice nada de eso, una semiología primitiva cuando hablaba de interpretación. O sea, no solo no decía de dónde venía esa página publicitaria, sino decía qué pasaba en la cabeza de la gente. Después vino la semiótica cognitivista de él a tratar de explicar eso. Yo creo que ese proceso cambió por un lado. Y después hay otra duda, y esto lo hemos hablado bastante con Fernández, Carlón y otra gente. Yo creo que es un fenómeno que pasa en la televisión y que está pasando en las redes. En la vieja época, la época de los medios masivos, cuando gobernaba
hegemónicamente los medios masivos, la ideología en la sociedad estaba bastante clara. El rol de los medios, un poco más claro, en el sentido de los medios con un cemento ideológico, ¿no? Acá en los años 80 estaban Neustadt y Grondona, y el día siguiente todo el mundo hablaba de lo que habían dicho Neustadt y Grondona. El problema es qué pasa ahora cuando a la noche todos vemos cosas diferentes, estamos todos fragmentados, ¿no? Puede haber programas que tengan mayor o menor rating, pero ya hay una fragmentación de eso. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se construye ideología en una sociedad en redes? Hay todo un debate, ¿no?, sobre el poder de los medios. Tengo un amigo que cuando ganó Macri hace 3 semanas dijo: a la mierda, tenemos que replantear todas nuestras teorías de la resemantización, porque esto demuestra que los medios son importantísimos. Hace una semana estaba saltando en una pata. Yo le escribí en Facebook, y ahora que volvemos a recuperar la vieja teoría que hace una semana. El tema es cómo se construye una sociedad fragmentada, en red, donde ya no están estos medios masivos que por lo menos marcaban la agenda. Ese es otro tema. ¿Cómo se construye la agenda ahora? Porque ya no está la televisión, la radio, la prensa solamente. Al contrario, no están ni siquiera ellos, y hay que ver los trending topics en Twitter también. O sea, todo un tema mucho más complejo de esta construcción colectiva y los debates, y la construcción de ideología, que antes estaba bastante focalizado en esos medios. Pero esto es un terreno para investigar, y bueno, la misma realidad de este último mes en Argentina demuestra los debates que hay, más o menos teóricos y cuestionamiento. O sea, estamos siempre la misma, sabemos poco y nada de todo esto. Seguimos dando vueltas a la ideología, a los medios, a la sociedad, desde hace los efectos de los medios de hace 80 años. Por eso no nos toman seriamente. Bueno, creo que ya no quieren hacer más preguntas. Queda. Sí, dale. Sí, quería preguntarte, Carlos, un inquietud que tengo desde leí tu trabajo sobre interfaces y líneas. Es preguntarte por la relación que vos pensás que existe entre ese concepto y el que nosotros trabajamos como dispositivo técnico, ¿no? ¿Cuál sería la especificidad o el aporte de mirar interfaces en relación a la tradición del estudio del dispositivo? Yo creo que bastante punto en común. Cuando usted habla de dispositivo técnico, no lo reduce al dispositivo. Yo cuando uso la palabra dispositivo lo uso realmente muy sentido muy tecnológico. Porque claro, después de haber estudiado mucho el tema de usabilidad, de interfaces digitales, cuando uno habla en inglés del device, está hablando del aparato técnico. Acá se lo uso más la versión Foucaultiana, o el dispositivo como otra cosa, ¿no? Yo lo uso más en un sentido puramente tecnológico, si quiere más primitivo. Cuando se habla de dispositivo en el sentido local, digamos, yo creo que se acerca bastante al tema de la interfaz, como la veo yo. Habría que afinar mucho más la definición. Lo que pasa es que, claro, cuando uno se junta con la gente que viene de ecología de los medios, es mucho más fácil hablarle de interfaz, lo van a cazar más rápido para hablarle de dispositivo como lo entendemos acá. ¿Por qué? Porque tenés que hacer una introducción a la semiótica porque no entiendes nada, y ahí se te va una vida. Hay que tener en cuenta esto, cuando yo digo esto de las conversaciones teóricas, yo creo que es fundamental eso. José Luis se puede sentar con un italiano, un francés, un mexicano, y hablan de tú a tú y se entienden perfectamente. Pero si mañana ponemos una mesa acá con un tipo que viene de Estados Unidos, o Londres, o de Finlandia, o de Corea, no entendemos nada. Más allá de las diferencias de lenguaje que habla en coreano. Pero, porque manejan otro paradigma, otro lenguaje. Un poco el jueguito este que hice yo, comparar lo que decía McLuhan, cómo hablaba McLuhan y cómo hablaba Randall, estamos en eso. Yo creo que lo interesante ahí es crear estos puentes conversacionales interdisciplinarios. Pero se necesita fijar conceptos por lo menos básicos sobre los cuales hablar. Yo creo que hay todo un campo ahí que se podría trabajar. Vincular el concepto de interfaz, habría que definir bien qué es la interfaz de un medio, ver si tiene un dispositivo, hasta dónde, o qué especificidad tiene cada uno. Yo creo que se acerca bastante. Nosotros este año lo estamos trabajando en la cátedra en tu ausencia. No dejamos que nadie te cuente. Hay preguntas acá, allá y al fondo. Bueno. Un comentario, estoy pensando con esto de Los Ángeles y la pregunta con la interfaz podría ser en relación con el dispositivo, como una parte del dispositivo, la parte del dispositivo que está más como pegada al usuario. Sí, yo siempre hablo de esta idea de la burbuja, el espacio de la interacción. Yo creo que de todas las metáforas, la interfaz con conversación, la interfaz con instrumentos, la que a mí me parece más rica es esta burbuja, ese momento, el aquí y ahora, ¿no? Y después está todo lo que vino antes y lo que viene después, quizás, ¿no? Sí, cuando nosotros hablamos de dispositivo está la cuestión no solo del espacio, sino del espacio-tiempo. Claro, las condiciones. Que habría que ver. Ahí tenés el aquí y ahora, ¿no? La coordenada esa. Sí.
Y yo creo que ahí, en esa burbuja, en ese intercambio rápido, que a veces un clic, se juegan muchas cuestiones. Ahí se juega toda la cuestión política e ideológica que decíamos antes. ¿Puedo hacer clic o no? ¿Quién me deja hacer clic acá? El diseñador. ¿Puedo hacer clic yo? ¿Puedo crear un enlace o no? No es lo mismo una página wiki que una página normal. El poder del lector es totalmente diferente. Se juega la evolución de los dispositivos, porque fíjense la evolución del software, ¿no? Flash, vamos atrás, Director es un programa que nació a principios de los 90 para hacer animaciones en CD-ROM, animaciones, dibujo animado. Lo propuso una empresa llamada Macromind, después pasó a ser Macromedia. Los usuarios lo usaron para crear CD-ROM interactivos, con vídeo y todo, y dejaron de lado las funciones de animación, prácticamente no se usaban, pero lo usaban para crear CD-ROM. Ya en Director 2.0 no potenciaron la parte de animación, potenciaron la parte de construcción de multimedios. Lo mismo pasó con Flash. Flash nació para hacer animaciones en la web, los diseñadores en esa interacción, microinteracción frente a la interfaz, lo empezaron a usar para hacer webs completas. Y ya Flash después se potenció con ActionScript, un lenguaje de programación, para hacer webs completas y dialogar con las bases de datos, y no tanto la parte de animación. O sea que el destino de la interfaz se negocia en estas interacciones que se dan en esta pequeña burbuja, diríamos. Y ahí no sería también como algo colaborativo en cierto sentido, Es dialéctico, el programa, porque el ingeniero propone, el diseñador propone, claro, y el usuario es el que contribuye a modelar la evolución. Es la coevolución también ahí. Hay todo un proceso dialéctico entre el diseñador, el ingeniero, la interfaz, el dispositivo y la acción de los sujetos, de los usuarios. La última pregunta. Sí, un poco lo redondeaste recién, pero un poco la inquietud que me sigue quedando en el medio es, vos hablas de burbuja, y por la descripción que hacías recién, que yo también como usuario del programa lo siento, es que es poco lo que podés hacer. Pero hay una ilusión de participación. Ilusión de participación, digo. Entonces, desde una de las categorías que usaba McLuhan, serían medios fríos estos. O hay, viendo con ellos, medios que no son tan fríos, como por ejemplo puede ser Twitter, o puede ser las redes sociales, puede ser también el software libre, en donde hay una participación colectiva, donde hay otra forma de interactuar. No sé si está de acuerdo con... Yo creo que la definición de medio frío caliente sí se puede aplicar a otros nuevos medios, seguramente, y algunos más participativos que otros. A mí esa clasificación mucho nunca me terminó de convencer, pero sí, seguramente se puede aplicar. Y seguramente se crea ilusión de participación y de interacción libre. Ilusión. Sí, sí. Y se crea la ilusión de la participación muchas veces y la ilusión de la transparencia de la interfaz. Esto que no hay interfaz. En el iPad no hay interfaz ahora. Mentira, hay una interfaz. Lo que pasa es que desapareció el mouse, se lo comió el mouse la pantalla. Pero es un dispositivo político, ideológico, que dice que puedo hacer y que no puedo hacer. Eso lo definió el programador. Repito, están siempre las contraoperaciones tácticas de hackeo, de uso. Y después el producto de la Wikipedia es abierta, permite modificarlo y tiene su propio mecanismo orgánico de corrección si uno la hackea mal, ¿no? El MIT ha hecho un trabajo de hackear artículos y cronometrar cuánto tardaban en ser recuperadas las versiones buenas y cuestión de minutos. Es increíble. Porque hay gente especializada, no sé, en botellas de plástico y están vinculados a esa página y cada vez que alguien la modifica, a ellos les llega un aviso. Entonces yo voy mañana y digo, las botellas de plástico son de vidrio, y a los pocos segundos, minutos, ya uno que está vinculado a botellas de plástico fue y lo corrigió. Pero bueno, yo creo que se crean ilusiones de participación, seguramente. Ahí está la cuestión ideológica. ¿Listo? ¿Está? Si tienen preguntas, en Facebook, Twitter, Sí. enviar.